Bueno, gente, hoy os traigo un vídeo. Vamos a hablar sobre lo que es la genómica nutricional. Es un campo bastante guay, es nuevo, es bastante nuevo. A muchos no os suene, pero ya veréis que os va a gustar, ¿vale? Bueno, y sin más, vamos a empezar. Antes de hablar de lo que es la genómica nutricional, me gustaría introduciros un poco, muy poco, lo que es la genética, ¿vale? Para que tengáis una idea más o menos de dónde nos vamos a mover. La genética es el estudio de los genes, de la herencia y de cómo esos rasgos y características se han sido transmitidas mediante nuestra línea familiar, ¿vale? Luego, lo que pasa es que la genética no tiene sentido sin la epigenética. Entonces, es muy importante que empezamos a entender la epigenética porque la epigenética lo es todo. La epigenética es los cambios que se dan en la expresión de los genes. No alteran la cadena de ADN, pero sí modifican las proteínas que luego tienen función. Por lo tanto, esto va a influenciar a cómo vas a comportarse tu cuerpo en el futuro. Estos cambios, que son químicos o biológicos, están influenciados por tus hábitos y por tu ambiente, pero también pueden ser heredados. Entonces, lo que quiero que entendáis esto es, para simplificar lo que significa epigenética y genética, vamos a hacerlo muy fácil. La receta es la genética. Lo que te sale, lo que tú cocinas, es la epigenética. La receta normalmente es algo cerrado, que siempre va a ser así y que lo puedes seguir. Y normalmente lo vas a seguir o lo vas a usar de referencia. Y luego lo que a ti te sale cada vez puede ser diferente. Y cada vez es diferente porque le has echado un poco más de sal, porque le has añadido un toque dulce, un poco de miel, o una especia nueva, le has echado más aceite, lo que ponía la receta. Entonces, esa es la magia. La epigenética es lo que realmente ocurre. Es todo. La epigenética es todo. Tú ahora mismo eres un montón de modificaciones epigenéticas basadas en tu genética. Entonces, quiero que entendáis eso, que como la cocina, muchas veces sigues la receta y luego resulta que te sale mejor o que te sale peor, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis muy fácil, es algo así, parecido. Vale, vale, muy bien. Nunca está de más saber cosas y saber lo que es la genética y la epigenética y todo el rollo. ¿Cómo realmente puedo usar yo todo esto? Hay una cosa que se llaman ciencias ómicas. Las ciencias ómicas son aquellas ciencias que estudian cómo se comporta tu cuerpo a nivel biológico y a nivel químico y molecular desde un punto de vista global. Aquí entran pues muchas subramas, como pueden ser pues los genes, las proteínas, los lípidos, los metabolitos. Hay un montón de estudios dentro de las ciencias ómicas. ¿Qué pasa con estas ciencias ómicas? Que estas ciencias ómicas necesitan muchos datos para estudiarse y necesitan material de laboratorio muy específico. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde los últimos años ha habido un avance brutal en ciertas tecnologías, como por ejemplo es la inteligencia artificial, el Big Data o el almacenamiento de datos en la nube. El avance en estas tecnologías disruptivas ha hecho que el estudio de las ciencias ómicas sea cada vez más barato, más accesible tanto para los científicos para estudiarlas como para la población como aprovecharse de ellas. Esto inevitablemente nos lleva a un momento en el que cada vez hay más datos, cada vez hay más información sobre este tema y cada vez se puede usar más este tema, estas ciencias ómicas, para ayudar a mejorar la salud de las personas. Para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado la economía de este sector a lo largo de la historia, os he puesto aquí una gráfica. Esta gráfica representa el coste de secuenciar el genoma humano. Y esto empezó en el año 2000, cuando se secuenció por primera vez, y costó 100 millones hacerlo. A día de hoy cuesta unos 200 euros más o menos. Y esto va a ir cada vez bajando más, porque como de nuevo ya hemos dicho, pues cada vez disponemos de más medios, de más tecnologías que hacen mucho más accesible este tipo de ciencia, el estudio de esta ciencia. Por lo tanto, cada vez va a haber más y más y más estudios, va a haber más y más y más maneras de usar esto para la población. Un ejemplo muy claro de esto son los test genéticos, que los test genéticos ahora los hay muy baratos, los hay incluso de 50 euros. Hay un gran rango de oferta actualmente en estos servicios y esto es gracias a estas tecnologías nuevas, ¿vale? Y dentro de esta genómica, dentro de este estudio ómico, está una subrama que es la genómica nutricional, que es la parte de la genética que estudia los alimentos, es decir, cómo interaccionan los alimentos con la genética. Y dentro de esta subrama hay otras dos subramas, que es la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es ver cómo nuestros genes afectan a características de nuestro cuerpo que a lo mejor afectan a cómo respondemos a los nutrientes o cómo respondemos a los alimentos o incluso a los fármacos, ¿vale? Luego la nutrigenómica es cómo los alimentos, los nutrientes, los compuestos de los alimentos tienen el potencial de modificar la expresión genética.
es decir, tiene un potencial epigenético, pueden modificar la expresión, como ya hemos nombrado antes. Estas dos ciencias son súper interesantes y nos abren una nueva puerta a la hora de hacer tratamiento. Estos son algunos ejemplos de genes que afectan muchas veces, pues, a nuestra predisposición a enfermedades y por lo tanto pueden afectar a cómo debemos de orientar nuestra nutrición o nuestra salud. Por ejemplo, aquí tenemos el BRCA1 y el BRCA2, son genes que están relacionados con el cáncer de mama, el MC4R, el FTO con la obesidad, el LCT y el HLA de Q8 y de Q2 están relacionados con intolerancias, tanto a la lactosa como al gluten. Luego el MTFHR y el BCMO están relacionados con la absorción de vitaminas, la B y la A respectivamente. Os hacéis una idea, hay muchos genes y estos genes pueden darnos pistas sobre cómo tenemos que plantear nuestra alimentación, en muchos casos, o nuestros hábitos. Entonces, esto está muy bien, pero ¿cómo uso esta información, no? Pues muy bien. Por ejemplo, si tienes estos genes relacionados con el cáncer de mama, a lo mejor en tu caso sería interesante hacerte mamografías más recurrentemente, evitar ciertos tipos de alimentación, ciertos tipos de hábitos. Si tienes estos genes relacionados con la obesidad, deberías controlar más tu alimentación, que te lleve un profesional como un dietista nutricionista, porque ya sabes que tienes cierta predisposición. Si tienes los de las vitaminas y los minerales, a lo mejor es interesante suplementar, tomar alimentos muy ricos en estos nutrientes. Si tienes, por ejemplo, intolerancias o tienes genes que están relacionados con estas intolerancias, pues a lo mejor sería interesante probar a dejar de comer estos alimentos que tengan lactosa o gluten, por ejemplo, y a ver qué tal te puede sentar. A lo mejor mejora tu calidad de vida, ¿vale? Entonces, como conclusiones de este tema, de este estudio, ¿qué quiero que os quedéis? Primero, antes de ponerte a gastarte mucho dinero en test, en pruebas muy caras, deberías estar primero haciendo lo que le funciona a todo el mundo. Primero, intenta comer variado, intenta comer menos, intenta moverte más, descansar bien, tener menos estrés, porque eso le funciona a todo el mundo y a ti también te va a funcionar. Y luego ya si haces todo eso bien y quieres ir ya un extra, quieres ir un poco más allá, personaliza, ¿vale? Es decir, hazte un test genético, mira a ver cómo responde tu cuerpo a los nutrientes, mira a ver cómo responde tu cuerpo al ejercicio, mira a ver qué nutrientes te pueden beneficiar más para modificar la expresión de tus genes, ¿vale? Hay mil cosas que podemos mirar, pero primero haz lo que le funciona a todo el mundo. Luego, quiero que entendáis que la salud o el rendimiento deportivo es la epigenética. No es tu genética, es decir, tú por muy buena genética que tengas, si luego tus hábitos son malos, no vas a llegar a ese máximo rendimiento, no vas a llegar a esa máxima salud. Entonces, la ecuación sería que la epigenética es igual o la salud final es igual a la salud heredada, que son los genes, por los hábitos y el ambiente, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta, nada es determinante, ni son determinantes tus hábitos ni son determinantes tu genética, es una mezcla de las dos. Luego, va a ser algo que cada vez va a ser más y más normal. Yo creo que llegará un momento en el que todos tengamos pruebas de estas hechas porque va a ser importante a la hora de tener una idea más clara de cómo funciona nuestro cuerpo, tener un mapa más completo de nuestra salud y de nuevo que debemos estar atentos a estos temas y a estos estudios, ¿vale? Y bueno, para finalizar el vídeo me gustaría comentaros pues que de nuevo es un tema muy interesante, es un tema muy pionero, muy tecnológico, muy avanzado a nivel de ya lo que es la alimentación, los hábitos, la salud. Y quiero que tengáis en cuenta que esto va a marcar un poco el futuro de la medicina. Yo creo, no estoy seguro al 100%, porque nadie puede ver el futuro, desde luego, pero sí que creo que en el futuro esto va a ser algo normal, va a ser algo pues que va a cambiar el mundo, en el sentido de que ahora vamos a tener una medicina mucho más personalizada, vamos a saber lo que nos conviene más según nuestra genética, lo que nos conviene más según todo, e incluso pueden cambiar mil cosas, a lo mejor los seguros de vida ahora ya te piden tus genes para darte un seguro o no. Es que, quién sabe, o incluso los trabajos. Puede haber mil derivadas de esto. Y yo creo que es algo que es muy interesante y que es interesante que os vaya informando sobre estos temas porque ya está ocurriendo. Ya hay test genéticos, por ejemplo. Ya hay mucha hincapié sobre aquellos nutrientes que pueden modificar la expresión génica. Hay un montón. Haré otro vídeo sobre estos nutrientes. Y bueno, comentarme si os gustan este tipo de vídeos un poco más que relacionan la salud con la tecnología, con la ciencia, ¿vale? Entonces, decirme en los comentarios qué os parece, de qué os gustaría que hablase. Hay mil temas de los que hablar, como inteligencia artificial y salud, robótica y salud, nanotecnología y salud. Hay mil temas, son todos súper guays. Entonces, decirme un poco por dónde os gustaría que fueran los tiros. Y bueno, espero que os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí. Darle like, suscribiros y nos vemos. Hasta luego.